Bueno, vamos a continuar con diferenciabilidad y ahora vamos a dar la definición de diferencial, ¿sí? O sea, una función f que va de un dominio contenido de R2 a R. Recuerden que ya les había dicho en los videos anteriores que acá viven, vamos a habilitar el lápiz, acá en R2 viven los pares ordenados X, Y, ¿sí? Y acá me devuelve un número real cualquiera, ¿sí? Le llamemos X, ¿sí? Entonces el diferencial de la función, ¿sí?, se define de la siguiente manera: como la derivada parcial con respecto de x en un punto AB por h, recuerden que h era el incremento, más la derivada parcial de la variable y en el punto AB por k, ¿sí? Recuerden que en el video anterior yo les dije que esto era A y había una proposición que decía que era esta A y que esto era B, ¿sí? Entonces veamos un pequeño ejemplito de cómo se calcula el diferencial. Bueno, calculemos el diferencial de la siguiente función, f en xy, y pongamos igual a, pongamos x más y al cuadrado, ¿sí? Entonces, cuando yo calcule el diferencial en el punto 1, 0, ¿sí? Entonces, calculemos el diferencial de la función en el punto 1, 0. ¿Sí? Calculamos el diferencial, tienen que calcular primero la derivada parcial con respecto de x, ¿sí? Cuando yo derivo con respecto de x, acuérdense que yo ya lo veníamos viendo en las clases por Zoom, ¿sí? Cuando yo derivo con respecto de x, acá me queda 1, ¿sí o no? Cuando derivo con respecto de x, además, y permanece constante. ¿Qué quiere decir? Que bueno, que no derivo y, ¿sí? Y no la pongo tampoco, ¿sí? Porque recuerden que en cálculo 1 la derivada de una constante era 0, ¿sí? Por h, más la derivada con respecto de y, que me queda 2y, ¿sí? Fíjense que en primer lugar no voy a poner que voy a reemplazar directamente en el punto 1, 1, sino que voy a calcular la derivada, ¿sí?, en un punto genérico. Entonces pongamos acá x e y. Y después vamos a evaluar, ¿sí? Por el incremento que es k. Entonces vuelvo a repetir qué es lo que hicimos. Calculamos de manera general el diferencial, ¿sí? No evaluamos todavía en el punto. Entonces fíjense, voy a derivar esto con respecto de x, que es 1, ¿sí? Y permanece constante, entonces no la derivo, ¿sí? Y recuerden ustedes de cálculo 1 que la derivada de una constante era 0. Por el incremento, que es h, más la derivada de esto con respecto a y, que es 2y, por k, que es el incremento. Ahora sí voy a evaluar en el punto 1, 0. Entonces acá me queda, ¿sí?, porque esto lo tengo que evaluar, ¿sí?, en las variables x y y. Acá no tengo nada para evaluar, me queda 1 por h, y el y vale 0, por 0, por k. En definitiva, me queda que el diferencial de la función en el punto 1, 0 me da 1 por h, que es h. Y ya está. Así encuentro el diferencial. Bien, vamos a hacer algunas observaciones. Dada una función diferenciable, veamos una forma equivalente de expresar la definición anterior, ¿sí? Por ser f diferenciable en el punto AB, sabemos lo siguiente, que el incremento de la función va a ser igual al diferencial de la función en el punto AB más el O de ρ, que era un infinitésimo. ¿Por qué digo eso? Porque si ustedes se acuerdan, en el primer video tienen el incremento de la función en el punto AB era igual, y acá vamos a escribir, a un A por H más un B por K más 1 de ρ, ¿sí?
Entonces, cuando yo hacía esto, fíjense que yo les había dicho también que esto era había una proposición y esto era la derivada parcial con respecto de, sí, con respecto de x en el punto A, y esto es la derivada parcial con respecto de y en el punto A. Entonces yo tengo que el incremento de la función en el punto AB es igual a f en x, ¿sí? Estoy poniendo ahí para que veamos la relación, por h más f en y por A, digo no por A, sino evaluar el punto A, más el O de ρ, ¿sí? Entonces, fíjense que esto es el diferencial. Esto que yo tengo acá es el diferencial de la función en el punto A, ¿sí? Y de ahí, por eso esta es una definición que es equivalente, ¿sí? Luego, ¿qué pasa? Esto que está acá sumando lo paso restando, ¿sí? Divido miembro a miembro por ρ, pero recuerden que recordar que ρ era igual a la raíz cuadrada de h al cuadrado más k al cuadrado, ¿sí o no? Listo. Entonces yo ya tengo eso. Ahora yo acá dividí por ρ y acá divido por ρ. Y acá lo reemplazo y acá no. Entonces tomo el límite, ¿sí? Fíjense, porque acá aparece h y k, entonces aparecen dos variables. Entonces el límite cuando h y k tiende a 0, 0 va a ser igual. Y acá el límite cuando ρ tiende a 0 de O de ρ sobre ρ, ¿sí? Luego, ¿qué va a pasar? Veamos un poquito. Luego, como el límite, ¿sí?, de ρ tiende a 0, de O de ρ sobre ρ, me tiene que dar 0, ¿sí? Para que esta función sea diferenciable, ¿sí? Entonces, esta es una definición equivalente a la anterior, ¿sí? Lleva un poquito más de trabajo, pero se la puede hacer, porque ustedes recuerden también lo siguiente. Esto es lo que siempre tenemos que tener en claro. Recordar que para que la función sea diferenciable, ¿sí?, sí o sí tienen que existir las derivadas parciales, estas dos, ¿sí? Sí o sí, porque si no yo no podría aplicar esto, ¿sí? Tenía que existir las derivadas parciales, ¿sí? Bueno, ya vamos a ver un ejemplo aplicando esto.